casi capacidad de acción en 4 años. Generalmente el mover volumen, sobre todo en una asamblea tan fragmentada, no tiene capacidad para, hasta que presenta, pasa, consigue el apoyo de tantos partidos y todo eso. No, es un sistema que bloquea en cierta medida la actividad política. ¿No ha llegado el momento de que Costa Rica se plantee un cambio? Por ejemplo, en mi caso personal estoy de acuerdo que haya la reelección consecutiva. Me parece que inclusive para todos los que somos diputados nuevos se lleva un periodo importante de la gestión aprendiendo. Eso evidentemente no ayuda a que, o darle continuidad a los proyectos que vienen de gobiernos que nos antecedieron en el poder. Creo que debemos cambiar. Ahora, el multipartidismo también genera tanta diversidad de opiniones que a veces nos cuesta ponernos de acuerdo hasta en las cosas más simples. Entonces, pero estamos haciendo ingentes esfuerzos para ver si modernizamos, digamos, todo lo que son los sistemas electorales, si modernizamos el hecho de poder permitir la reelección y también el hecho de que de una vez por todas, pues, la Asamblea Legislativa tenga un reglamento que agilice la generación de leyes. Tenemos un reglamento que hace prácticamente imposible legislar en corto plazo. Entonces son leyes que se plantean en un periodo constitucional y que se aprueban en otro periodo constitucional y ni siquiera si es que se aprueban. Si es que se aprueban. Yo me imagino que el último año en la vida política, el último año del mandato, ¿no? En la vida de un político, elecciones, no puede buscar la reelección, con lo cual no tiene nada que hacer en ese campo, en el político interno. A nivel legislativo sabe que si le va a durar un proceso 8 meses, tampoco. ¿Qué hace el diputado el último año? No, y no solo el último año, es que ahora también se cambió el tema de que ahora las elecciones municipales son a mitad de periodo. Entonces, entra el legislador y 6 meses después ya está en campaña pensando en las elecciones de medio periodo. Terminan las de medio periodo y entra de una vez a trabajar en el tema de las elecciones presidenciales. Entonces, realmente el tiempo que un diputado puede dedicar realmente al trabajo legislativo, ¿verdad?, realmente es muy poco. Entonces, a mí me parece que inclusive deberíamos echar atrás con eso y que las elecciones deberían ser solo al final del periodo constitucional y no tener elecciones de medio periodo en el caso de las municipalidades. Y en cuanto a reelección, o sea, ¿cuál sería en la posición de su partido? Yo creo que sí podríamos hablar tal vez de un segundo periodo y después sí habrá que generar la interrupción, porque nunca el costarricense deja de pensar que quieren tener costumbres lo más alejadas posibles de lo que son, digamos, los gobiernos dictatoriales del resto del mundo. Ya Daniel Ortega está hablando de reelegirse casi a perpetuidad. Lo tenemos, inclusive si Hugo no se hubiese muerto, creo que ahí estaría y estaría pensando en reelegirse per se. Es un personaje particular, no deja sí, de ser que Costa Rica no creo que tenga ese tipo de personajes en su política, pero a tan largo plazo por lo menos. Sí, bueno, yo creo que eso sería, un proyecto de ley de ese tipo sería casi imposible poderlo pasar de acuerdo a nuestras tradiciones y costumbres. Y eso también incluiría a la presidencia. A la presidencia, sí. Me parece que sí debemos ir evolucionando, pero poco a poco. ¿Y eso es posible o requiere un cambio constitucional? Requiere un cambio constitucional. ¿Y se dan las circunstancias para eso en este momento? No, con la Asamblea Legislativa tan fraccionada, conseguir que haya un bloque de 38 votos es prácticamente imposible, porque generalmente las votaciones se hacen por mayoría simple, pero en el caso de reformas constitucionales estaríamos hablando de 2/3 de la Asamblea y eso se torna casi imposible, por lo menos en esta legislatura. Volviendo al tema de la visita de la región, ustedes tienen un pasado también como empresarios, supongo, no sé si deja de ser empresario alguna vez, a pesar de ser político, pero ha venido un país en el cual hay una tecnología que es suficientemente avanzada, con lo cual se han hecho cosas en el pasado bastante simpáticas con Costa Rica, precisamente. Bueno, precisamente Costa Rica hoy, el tercer producto de exportación que genera más divisas es el software.
creo que tenemos ingenieros de primerísimo nivel, creo que somos un país con una enorme capacidad, no solo para trabajar en alta tecnología, sino que deberíamos estar impulsando proyectos de inversión extranjera. Sobre eso estoy planteando proyectos de ley. El único problema que en este momento tiene Costa Rica es que tiene una burocracia que es que todo lo que se quiere desarrollar en el país lo entraba. Una burocracia que entraba a los procesos, entraba a la inversión extranjera. La inversión interna también se ve muy limitada por la burocracia. Y yo creo que ese es uno de los temas fundamentales y que han hecho que el país se haya convertido en uno de los países más caros del mundo. Entonces, muchas de las empresas que en algún momento estuvieron en nuestro país hoy emigran a países como Colombia, emigran a República Dominicana, etcétera, etcétera. Y creo que este proceso debemos revertirlo lo antes posible. En este momento yo creo que el principal problema del país es el empleo. Una enorme cantidad de profesionales que se gradúan, por ejemplo, médicos, ingenieros y que trabajan en servicios de call center, por ejemplo. Entonces, lo que al final, toda esa educación, lo único que en este momento les está generando empleo es, digamos, hablar un segundo idioma. Y la posibilidad, por ejemplo, Israel, que es una potencia del software, también ha tenido oportunidad de ver estos días algún tipo de... Evolucionado tal vez con algunas empresas israelíes que nos han ofrecido, digamos, que es formar técnicos rápidamente en diferentes especialidades, en plazos muy cortos, de 6 meses, inclusive hay cursos hasta de 4 semanas. Entonces todo eso me parece que podría ser muy importante. Tenemos una institución que está encargada de esto en el país que se llama el INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje, donde deberemos entrarle de lleno a hacer una reforma de esa ley, porque en este momento le están exigiendo demasiados requisitos a los estudiantes para poder incorporarse a este sistema educativo. Y creo que debemos generar las condiciones para que los muchachos que han abandonado la escuela, que no han logrado terminar su bachillerato, tengan acceso a formar una carrera técnica, ¿verdad?, que sea de utilidad para no solo la industria nacional, sino para la atracción de inversión extranjera, que creo que esa es una de mis principales funciones en este momento. Estoy presentando una ley de simplificación de trámites que hoy duran 3 años para que una empresa pueda instalarse en el país, ver si lo bajamos por lo menos a 6 meses, que no pueda exceder ese plazo, sin que haya sanciones administrativas para los funcionarios encargados de esos temas. Todo el que obstaculice la generación de empleo debe existir una pena, a menos que las razones por las cuales no se puede implementar se indiquen en muy corto plazo. Yo quiero decirte que tengo un proyecto, porque yo he sido desarrollador inmobiliario, que tiene 14 años en trámites. Pues ya estamos hablando de proyectos... Espero que no haya invertido mucho todavía. No, se compró la tierra, se hicieron 14 años por el tema ambiental. Porque en Costa Rica, como existe la sala constitucional, entonces cualquier vecino puede meter amparos.